Compañeras, compañeros, bienvenidos. Pues en esta ocasión, algunas instituciones educativas me han pedido que les indique sobre lo que es la planificación del parcial por competencias educativas. Eso significa que, lógicamente, en el primer quimestre, algunas instituciones, algunos compañeros solamente planificaron de acuerdo a lo que estaba anteriormente, pero ahora toca hablar sobre las competencias educativas para hacerlo. Entonces, en este caso, pues vamos allá, ¿no? Bien, en el currículo priorizado, con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales, nos presentan precisamente todos estos detalles. Recordemos que el currículo priorizado ahora nos está indicando que cada parcial va a ser una unidad, es decir, 4 parciales. Como estamos entrando al segundo quimestre, nos vamos a entrar ya al tercer parcial. En este caso, pues ustedes podrán notar ahí que tenemos lo que es las destrezas con criterio de desempeño y a estas destrezas les ha puesto el ministerio, ¿sí? ¿Cuáles son ese énfasis en las competencias? Competencias comunicacionales, competencias matemáticas, competencias digitales, competencias socioemocionales, ¿no es cierto? Entonces, bien, ustedes ya lo encuentran ahí en el currículo priorizado. Pues como ustedes podrán ver, tenemos nosotros aquí las destrezas ya con las respectivas, el respectivo énfasis en las competencias, ¿no es cierto? Las destrezas, como por ejemplo, aquí hay 3 destrezas. He tomado un ejemplo de lengua y literatura, ¿sí? En la que nos habla de que hay competencias comunicacionales, hay competencias socioemocionales y hay también competencias digitales, en este caso. Pues bueno, ¿qué hacemos? Lo primero es seleccionar las destrezas con criterio de desempeño del currículo priorizado con énfasis en competencias, es decir, todo lo que nos ha traído el currículo, ¿sí? Luego de eso, estas destrezas van a conformar la unidad por parcial, ¿sí? Es decir, lo que consta en la imagen, ¿verdad? Miren ustedes, todas tienen que ver con el mismo bloque curricular, ¿sí? De la asignatura, todos tienen el mismo tema, por lo tanto es una unidad. Entonces, siempre tomen en cuenta los bloques curriculares para tomar las unidades. Pues bien, aquí tenemos ya una de ellas en, en este detalle. Si ustedes van a seguir lo que dice el texto escolar de manera literal, de principio a fin, a pie juntilla, como suelen decir, no hay competencias en los textos escolares, no hay el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, por lo tanto, ahí no existe unidad. Así es que esto tiene que cambiar mucho. El texto escolar simplemente debe ser un referente y no seguirlo a pie juntilla, no, porque el texto no tiene competencias. Ustedes han visto, pueden decirlo tal vez en las portadas de los textos escolares que tienen por competencias, pero en realidad no están desarrollando absolutamente nada de eso. Así es que las autoridades educativas, pues en este caso, limítele el texto escolar al docente para que él de ahí solamente extraiga lo que necesita, lo que requiere para desarrollar la clase. Y con esta planificación, lógicamente, él podrá hacerlo de mejor forma, ¿ya? Así es que si va a seguir usted el texto escolar, olvídese, esto no le va a funcionar porque el texto escolar no tiene competencias educativas. Pues bueno, una vez que nosotros ya seleccionamos las destrezas, es decir, la misma temática, la misma unidad, ¿no es cierto? Todos con el mismo esquema, pues tenemos que realizar lo que es el objetivo del parcial, el objetivo de la unidad, ¿no es cierto? No se olvide, el objetivo debe tener la habilidad cognitiva, que es el verbo en infinitivo, en este caso diseñar, dice, ¿no es cierto? Entonces, conocer, dibujar, establecer, como configurar, bueno, todo un montón de todas las cosas que podemos sacar de Marzano, ¿no? De la taxonomía de Marzano o la de Bloom, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la habilidad cognitiva, luego tenemos el contenido, que es el qué, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a diseñar? Textos literarios creativos. El contenido son textos literarios creativos. Luego de eso tenemos que ir el cómo. El cómo lo hacemos, ¿sí? A través de la interpretación de estructuras, recursos literarios, intenciones comunicacionales y recreacionales de textos leídos o escuchados. Es decir, ya sabemos cómo, ¿no? Vamos a ver las estructuras, recursos literarios, intenciones comunicacionales. Todo, si se dan cuenta, está dentro de lo que
dicen las destrezas, ¿verdad? Entonces, mantenemos la misma línea y demás. Y el para qué es el proyecto, la finalidad. Como ya le había explicado en otros videos, ¿sí? La finalidad, el objetivo, el proyecto que vamos a desarrollar, con la finalidad de plasmarlos en memes u otros esquemas. Ah, el proyecto de este de aquí, de las intenciones comunicacionales, los textos creativos y demás, van a terminar siendo memes. Ah, bueno, veamos. El profesor se pone ese reto. Bien, entonces, con esto a la planificación, ¿verdad? Entonces, recuerde que la planificación tiene que estar basado en el ERC, ¿sí? No se olvide los criterios e indicadores de evaluación que están en el currículo priorizado y complemente los datos informativos de la planificación, ¿verdad? Ahí tenemos ya la planificación del parcial 3 en este caso, ¿sí? El ejemplo. Y vamos a ver, esto es para décimo de básica que le ha puesto el profesor. La fecha aproximada, a pesar de que dice que el segundo quimestre inicia el 30 de enero, pero todavía hemos estado en fase de exámenes, recuerden en eso. Entonces hemos puesto la fecha del 6 de febrero. Sin embargo, la fecha ya depende de cada una de las instituciones y que siga lo que dice el cronograma del Ministerio de Educación. Bueno, entonces ahí tenemos el objetivo. El objetivo, como ya lo hicimos, lo copiamos y le pegamos, ¿sí? Las destrezas con criterio de desempeño copiamos del currículo priorizado y las pegamos. Los indicadores también están en el currículo priorizado, los pegamos. Sí, no nos olvidemos de las actividades evaluativas, ¿no es cierto? La evaluación formativa, que ya sabemos que son todas las tareas, deberes, trabajos que nosotros realizamos con los chicos de manera individual o colectiva, y bueno, y todo lo demás. Y por supuesto, la evaluación sumativa, que es la exposición de proyectos. Sin embargo, algunas instituciones educativas no están tomando la evaluación sumativa como exposición del proyecto, sino una prueba abierta con preguntas abiertas. Si hacen preguntas abiertas, por favor, tiene que tener una rúbrica. Las de base estructurada no se utiliza porque ya son simplemente cognitivas. Esas preguntas son cognitivas, ¿sí? Entonces, netamente van a ser a veces mucha la memorización de las cosas, quizá algún tipo de razonamiento. Pero cuando yo quiero desarrollar más, que los chicos hablen más, tengo que hacer preguntas abiertas. De preferencia es manejar los proyectos, porque si el objetivo me dice que van a construir algo, los chicos van a entregar un producto, entonces, pues, bienvenido sea la exposición del proyecto, donde ellos defiendan por qué hicieron eso, por qué construyeron de esa manera, qué significan estos aspectos y todo lo que tiene el contenido, sí, dentro de ello. Y para ese contenido necesitamos nosotros de las estrategias metodológicas activas. Muy bien. Estas estrategias no se olviden que estamos hablando del ERC. Y aquí están las cuatro fases del ERCA: la experimentación, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Pues bien, como ustedes verán, ahí tenemos nosotros en rojo. Yo generalmente le utilizo el rojo para los indicadores y en azul las actividades que van a realizar los estudiantes. Todo lo que está en azul son actividades que realizan los estudiantes, como las tareas o los deberes. De preferencia, todo hacerlo en clase. Eso ya hemos, creo, hablado alguna vez. Entonces, ahí tienen ustedes algunas actividades que van a realizar los estudiantes. Veamos sobre un aspecto que me preguntaron la última vez. Pues resulta que eh, dentro de estos aspectos hay un código que me decían, ¿qué significan esos códigos que le pongo al lado, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, todo lo que está en rojo es el indicador, es decir, el tema que va a hacer el profesor, va a desarrollar el profesor, ¿sí? Y el código significa, la letra es la fase en la que nos encontramos, ¿sí? En este caso, pues ustedes ya ven, la fase es la fase, estamos en la fase de experimentación, ¿verdad? ¿Sí? La fase de experimentación. El número 3 en este caso es la unidad, recuerden que es el parcial, ¿no? Estamos en el parcial 3 ya de todo. Y el uno es el indicador, ¿sí? Es el indicador. Entonces, de esa manera nos organizamos de mejor forma. Veamos el otro aspecto, ¿ya? Veamos el otro aspecto.
Acá tenemos, en cambio, ya la actividad que van a realizar los estudiantes. Entonces, asimismo, la fase en la que nos encontramos es la letra, en este caso, la reflexión. Ya estamos en la fase de la reflexión. ¿Qué unidad? La unidad 3 en este caso. ¿Sí? ¿Qué indicador? Ah, el número 2. Ah, es que ha habido otros indicadores. Tenemos el indicador 1, que es el lenguaje literario, el 2, que es la intención comunicativa, y el 3, que son los memes literarios. Ah, bueno. Es decir, ha habido tres indicadores en la reflexión. ¿Sí? Recuerden que esta es la fase en la que nosotros desarrollamos las clases normalmente. Muy bien. Y la actividad uno. Ah, pero ¿pueden haber más actividades? Claro que puede haber más actividades. Por ejemplo, ahí le dice identificar el tipo de intención comunicativa de los siguientes mensajes. Pero también yo le puedo decir, reconoce cuáles de estos son mensajes irónicos, satíricos, humorísticos. ¿Sí? Entonces, hay cuatro actividades más, o sea, todo eso lo van a hacer los profesores, lo van a ir poniendo ustedes de acuerdo a lo que ya van planificando. De esto se trata, es la planificación, ¿no es cierto? Bueno, como nosotros ya habíamos visto en cada una de las fases, sí, vamos a mover un poquito este aparatico para acá. Y tenemos esto, dice, la fase de la experimentación. Ya hemos hablado mucho sobre el ERCA en unos videos anteriores, ustedes seguramente lo habrán visto, ya hablamos exclusivamente de todo lo que es el ERCA y sus fases, pero de todas maneras en la descripción de este video les voy a dejar otra vez porque si lo necesitan, si requieren verlo, ¿no? Nuevamente, pues, pero bueno, entonces, en esta fase de experimentación nosotros vamos a la introducción vivencial del tema. Es decir, en este caso, cuando dice mensajes literarios, comenta los siguientes mensajes. Y claro, el profesor va a llevar unos mensajes y los chicos van a comentar. O de pronto ponen las diapositivas o ponen la exposición, ¿no es cierto? En, en la pizarra, en papelógrafos, o tal vez si es que tienen el módulo, y les dice comenten sobre esos mensajes que están ahí, ¿no es cierto? Pueden ser memes, pueden ser un TikTok, puede ser la canción de la Shakira, que me imagínense ustedes lo que tiene muchísimo por comentar, ¿verdad? Dentro de ese aspecto de la literatura, me refiero. Lo harán igual en todas las materias que ustedes tienen. Pues bien, una vez que nosotros ingresamos a eso, vamos después a la fase de la reflexión. En la fase de la reflexión es donde desarrollamos ya el contenido. Recuerden aquí, los profesores ya dan la clase normal, común y corriente, es decir, todo. Aquí se pueden ayudar del texto escolar. Aquí se ayudan del texto escolar. No es el texto escolar el que deben seguir, al contrario, él solamente es una ayuda. Pero también tenemos páginas de internet mucho más especializadas de universidades, de academias y demás, donde tenemos mejor, creo, información para trabajar con los chicos. Entonces, ahí desarrollamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, dice el lenguaje literario, la intención comunicativa, los medios literarios, o sea, cada uno de esos temas va el profesor a desarrollar con sus estudiantes. Hasta ahí las dos fases que nosotros hemos llegado a lo que es el conocimiento, al desarrollo de todos los contenidos y demás. Esto pues nos puede llevar 2, 3 semanas, quién sabe, ¿no es cierto? Un poco más de pronto. Pues bien, luego llega entonces la fase de la conceptualización. Y en esta fase de la conceptualización es donde se desarrollan las competencias. ¿Por qué las competencias? Según los pilares de la educación, Jacques Delors en la UNESCO desarrolló estos pilares de la educación y decía que para que una persona sea competente, tiene que primero aprender a conocer, es decir, saber de cuál es el contenido, aprender a hacer, saber resolver, ¿sí? Esas cosas que él las conoce ya, ¿sí? Que resuelva problemas, que proyecte problemas, que genere también problemáticas para poder construir y deconstruir. Bueno, ese es el aprender a hacer. El aprender a convivir es que no solamente yo ya soy un científico, sé muchísimas cosas, resuelvo muchos problemas, pero también tiene que compenetrarse con la sociedad, es decir, convivir con la gente, ¿sí? Que ellos le entiendan, que él entienda a la gente en todos estos aspectos. Así es que no es una cuestión simplemente de saber ya la materia, me sé el concepto de memoria y se acabó. No, ¿qué hago?
cómo convivo con los demás, cómo comparto mis conocimientos o cómo los demás comparten conmigo toda su sabiduría y todos esos aspectos. Así es que eso me vuelve más competente en el mundo. Y el aprender a ser una persona cabal, ser una persona respetuosa, honesta, responsable, ¿sí? Que conviva con la sociedad y que conviva consigo mismo, que se sienta bien, que se sienta feliz esa persona. Así es que el aprender a hacer. Y una de las fases, uno de los aspectos que yo he colocado también dentro de esto tiene que ser el aprender a emprender. ¿Qué significa el aprender a emprender? El construir algo, el darme un producto. Entonces, emprendimiento genera algo. Ya tienes los conocimientos, ya sabes resolver problemas, sabes cómo comunicarte con la comunidad, sabes cómo te sientes tú, tus fortalezas, tus debilidades ya. Pero y ahora, crea algo tuyo, haz algo. Vamos a la última fase de Marzano, ¿no es cierto? La autorregulación, ya el crear las cosas y demás. Entonces, dame un producto. En este caso dice que el producto va a ser crear memes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vas a crear, no vas a copiar, no vas a copia y pega, ¿sí? Y como están haciendo muchos youtubers en la actualidad, que cogen memes de la red, lo colocan y los comentan. No está mal, pero ¿qué tal si tú creas tus propios memes y los comentas? O dejas que tus memes sean comentados por otras personas. Ahí está el convivir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde desarrollamos las competencias? En la conceptualización. Y aquí es el trabajo de la conceptualización, es netamente del estudiante. Recuerden que en las otras fases interviene el profesor, pero acá ya no interviene el profesor. El profesor acá solo guía, que los chicos hagan bien el mapa conceptual, que los chicos hagan bien el cuadro de doble entrada, que reflexionen sobre esos aspectos, que en el ensayo pongan lo que en realidad no se desvíen, no sean situaciones tampoco altisonantes ni nada por el estilo. Entonces, todos esos detalles el profesor simplemente guía. Por eso es que aquí se desarrolla lo que se llaman ya las competencias. Y por supuesto la fase de la aplicación, donde ya van a exponer el proyecto. Los estudiantes ya exponen lo que es aquí el proyecto. Bueno, vamos entonces más adelante. Aquí está el proyecto, ¿sí? Lo que ya estábamos viendo en lo anterior. Pues bien, en el proyecto, aquí tenemos nosotros una partecita que habla sobre la parte del proyecto interdisciplinar, pero como solamente este se requiere a una sola materia, pues entonces es un proyecto disciplinar. Esto lo podemos nosotros manejar hasta que en realidad aclaren alguna vez los señores de currículo del Ministerio de Educación qué quisieron hacer con esto, ¿no? Porque no es fácil hacer proyectos interdisciplinares. ¿Sí? Cuando yo estoy con un tema y el profesor de matemática anda con otra situación muy distinta. Así es que y de pronto no compagina. Así es que poquito de eso ya creo que habíamos hablado en algún video sobre esos aspectos, por lo tanto, pues es preferible mejor manejar el proyecto disciplinar, déjele que cada uno desarrolle en las autoridades y ahí tienen ustedes los aspectos, ¿no? Los aspectos significativos del proyecto. El tema, la pregunta inicial, qué conocemos sobre el tema, los miembros del equipo, cuál es el producto que se va a obtener, la asignación de roles, la búsqueda y recopilación de la información, el análisis y síntesis de la información y la elaboración de los cuadros, ¿sí? Entonces, bueno, ya con este panorama de aquí, nosotros vamos entonces ya a lo que es el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Ya con esto los chicos se reúnen, los miembros del equipo, y empezarán a desarrollar este proyecto. Pero ¿en qué tiene que basarse? Para la estructura del proyecto, ¿sí? Tiene que basarse en la rúbrica, dice la planificación. Entonces, la rúbrica, aquí tenemos un ejemplo de rúbrica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos unos aspectos de lo que la presentación, los contenidos, la introducción, la justificación, los objetivos, el marco teórico, el proyecto, conclusiones, recomendaciones, si es que hay infografía, si es que hay anexos o demás, en todo lo que se pueda presentar o pedir al profesor para que desarrollen el proyecto. De esta manera, los estudiantes dicen, a ver, miren chicos, al grupo, esta es la rúbrica. Ustedes tienen que presentarle la rúbrica a los estudiantes. No tiene que el profesor esconderse y calificar en el momento de la exposición. No.
tiene que presentarles para que los chicos sepan que si yo quiero sacar 4 puntos, si quiero hacer un trabajo excelente, tengo que cumplir con todos esos parámetros de excelencia. Entonces ellos tienen que ver qué es lo que nos falta ahí para completar y todo lo demás, porque lo que queremos es excelencia, no queremos sorpresas. Así es que aquí es importante entregar la rúbrica y entonces los profesores, el profesor pues les indicará a los chicos cómo tienen que hacer y ellos seguirán desarrollando. Y el momento de la exposición, recuerde que esto es parte de la sumativa y la exposición ya es sumativa también, ¿no es cierto? Estamos hablando de la exposición, pues en el aspecto de ya de la exposición, veremos nosotros, pues, lógicamente hay una rúbrica sobre la secuencia, la claridad y la seguridad para exponer, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes. Así es que esta es la manera de la planificación por competencias, como les había indicado, ya hemos hablado mucho sobre el ERCA, hemos hablado mucho sobre las planificaciones y sobre las competencias basadas en los pilares de la educación, ¿sí?, de Jacques Delors. Así es que si este video les ha gustado bastante, pues, por favor, suscríbanse, ¿sí? No se olviden de darle botoncito a la campanita para que los próximos videos que vamos subiendo y vamos contestando algunas inquietudes de los compañeros, de las compañeras, de las instituciones educativas, pues les llegue a ustedes en este momento. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Y nos vemos en una próxima.